Bueno, en estos momentos se está llevando a cabo una conferencia en la Secretaría de Relaciones Exteriores y habla Carlos Sada. Un boletín de prensa, pero también dando instrucciones a los consulados, a los 50 consulados de México en Estados Unidos, para que actúen en consecuencia. En ese sentido, me voy a permitir leer brevemente parte de este comunicado que ya está en los medios de comunicación y que además estamos actuando concomitantemente al mismo tiempo entre nuestra Embajada de México en Estados Unidos y nosotros a nivel de la Cancillería. Hemos expresado en diferentes y repetidas ocasiones que los jóvenes DACA, como el resto de los jóvenes conocidos como migrantes, aportan invariablemente a la economía, la cultura y la sociedad de los Estados Unidos, al que llegaron siendo prácticamente niños. En su mensaje a la nación, ustedes pudieron percatarse hace apenas unos días, el sábado pasado, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Peña Nieto, reiteró a los muchachos DACA su reconocimiento, admiración y solidaridad sin reservas. Es por eso que hoy lamentamos la decisión del Procurador General de los Estados Unidos de rescindir y dar por terminado DACA y por supuesto la preocupación que se genera por la incertidumbre que a partir de estas fechas enfrentarán miles de jóvenes nacidos en México. Aun cuando la determinación política, lo entendemos, en materia migratoria es una determinación de los Estados Unidos y que corresponde a los Estados Unidos litigar y corresponde a los Estados Unidos también hacer las modificaciones en materia migratoria que consideren conveniente a través de su Congreso. No podemos ignorar el hecho de que muchísimos, el casi 80% de los muchachos inscritos en DACA son de origen mexicano y obviamente afectados por la decisión anunciada el día de hoy. Frente a esta situación, el gobierno de México tiene el imperativo moral de actuar por la vía diplomática, reiterando que siempre en estricto apego a derecho y promover ante las autoridades de los Estados Unidos, tanto el legislativo como el ejecutivo, algunas modificaciones para que pueda haber una pronta solución a la incertidumbre jurídica que enfrentan los muchachos denominados DACA. Desde que entró en vigor esta ley hace ya 5 años, en el 2012, más de 600,000 mexicanos están registrados en este programa. Al cierre de marzo de este año eran 618,000. Actualmente debemos estar en 625,000 muchachos mexicanos que están siendo protegidos por este programa. En ese sentido también nuestra embajada, a través de nuestro embajador en Washington, el embajador Jerónimo Gutiérrez, ya envió cartas a los legisladores, tanto a senadores como a congresistas de los Estados Unidos, exhortándolos a encontrar una pronta y sobre todo permanente solución para que les den cobertura jurídica definitiva a los muchachos DACA. Mantendremos, por supuesto, un diálogo permanente con el Poder Legislativo de ese país a fin de que se encuentre una solución permanente y definitiva. El gobierno de México, por obvias razones, tiene la obligación de proteger a los jóvenes Dreamers o DACA, lo manejamos el término de manera indistinta porque son nacidos en México. En consecuencia, a través de la Cancillería, la embajada y la red consular, la amplia red consular que tenemos de 50 consulados en Estados Unidos, redoblaremos esfuerzos para garantizar la más amplia protección consular a los jóvenes que sean afectados por esta medida. Esto quiere decir que otorgaremos asistencia consular y legal, tanto integral como individualmente, a los Dreamers mexicanos que así lo decidan y lo soliciten. Finalmente, reiteramos
que México recibirá, de ser el caso, con los brazos abiertos a los jóvenes Dreamers que decidan regresar a México o que eventualmente, forzados por las circunstancias, tengan que regresar a México. Con instrucciones del presidente de la República, las dependencias del gobierno federal están fortaleciendo sus acciones con objeto de ofrecerles mayores alternativas a los muchachos DACA, de tal suerte que aprovechemos sus talentos y capacidades a fin de integrarlos plenamente a la sociedad y a la economía nacional. En ese sentido, se realizarán las siguientes acciones específicas que voy a enumerar, adicionales a las que ya se han anunciado para todos los migrantes en retorno que son parte del programa Somos Mexicanos. Punto número 1, una bolsa especial de trabajo en México para Dreamers a través de los consulados. Número 2, programa Crédito Joven para Dreamers en Estados Unidos y México, quiere decir otorgarles créditos con diferentes tasas, con diferentes condiciones para los muchachos Dreamers emprendedores o para los que estén ya con un negocio en Estados Unidos, oferta de becas en México y en otros países, acceso a la educación sin trámites innecesarios y revalidación inmediata de sus estudios y, por supuesto, afiliación al Seguro Popular. Hemos hecho un llamado y hacemos un llamado a la comunidad mexicana en Estados Unidos a mantenerse informada. Es fundamental por medios oficiales a fin de evitar distorsiones y también a fin de evitar fraudes migratorios que desafortunadamente en estas situaciones y en estas coyunturas se presentan con mucha frecuencia, y hemos sido testigos de muchos despachos de abogados y notarios públicos que aprovechan las coyunturas para lucrar con las necesidades de nuestra comunidad. Y por supuesto también ponemos a disposición del Centro de Información y Asistencia Mexicanos, denominado CIAM. Es un centro que está permanentemente operando en la ciudad de Tucson, 24/7, a fin de dar información especializada a las personas, y en este caso a los Dreamers DACA que así lo requieran. Con esto concluyo mis comentarios iniciales y abrimos la participación a sus preguntas y respuestas, pidiéndole a la maestra Algorri que nos haga favor de moderar las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Y comenzamos con Ariadna García, del Universal. Gracias, embajador. Buen día. Quiero preguntarle, embajador, ¿le parece casual que este anuncio se haga en medio de esta renegociación del Tratado de Libre Comercio, sobre todo cuando hace 25 años pues hubo dos temas en particular que quedaron fuera, y uno de ellos fue el de la movilidad laboral, entiéndase el tema de migración? ¿Le parece casual esto? Y por otro lado, en el tema de números, ¿cuántos jóvenes incorporados a este programa previo a este anuncio habían o están en cuestiones de problemas por que habían sido detenidos e intentado ser deportados? Algunos casos fueron públicos, otros tantos pues no lo sé. Por eso le pregunto, ¿cuántos tienen en cartera? ¿Cómo no? No me parece casual porque es algo que vino manejando el presidente Trump desde su campaña, y a través de los meses que ha estado en el gobierno ha venido generando una serie de medidas que, si las vamos analizando, pues son efectivamente en contra de los migrantes, en particular migrantes indocumentados, independientemente de sus contribuciones, independientemente de sus aportaciones. Nosotros hemos estado muy pendientes y sobre todo dando información a los medios de comunicación y a la sociedad estadounidense de las contribuciones de la comunidad mexicana, de los 35 millones que son de origen mexicano, de los 12 millones que son nacidos en México, dentro de los que se cuentan, por supuesto, estos muchachos Dreamers DACA. Las características de ellos son excepcionales. Hemos tenido oportunidad de tener encuentros con muchos de los DACAs, tanto en Estados Unidos como los que han venido a México, y la verdad que son un activo muy impresionante tanto para Estados Unidos como para México, siendo mexicanos. No
no lo encuentro, es coyuntural el hecho de que haya coincidido con las negociaciones que se están llevando a cabo, pero pues ciertamente es algo que ya traían como una estrategia de ir reduciendo lo que ellos consideran como una migración indocumentada, y como lo señaló el procurador Sessions hace rato. En cuanto a números, hemos estado muy pendientes de las medidas antimigrantes que emitió el presidente Trump en enero, los primeros días de enero, después de haber tomado posesión, los 2 decretos y las medidas regulatorias que se derivan de ellos, y ciertamente hemos tenido algunos casos de DACAs, pero son los menos. Tenemos el número de personas mexicanas que han sido deportados, regresados a México en los primeros, pues ya 7 meses de la administración Trump. Si bien es cierto, las cifras de deportación no son tan altas, lo que sí es cierto es que el número de detenidos sí son más altos. Pero por otro lado, hemos dado puntual seguimiento a todos los casos de DACAs en diferentes circunscripciones de los consulados de nuestro país, y cualquiera de estos casos los hemos, vamos a decir, peleado de manera especial. ¿Por qué? Porque se les ha puesto abogados migratorios que han seguido los casos. Los que han regresado a México son 2 o 3 casos, y aún estando en México se les tienen abogados que se está cubriendo por parte de nosotros para que se continúe peleando estos casos que pueden ser de injusticia. No quiero mencionar los nombres porque están en un proceso judicial, pero no han sido los más, han sido los menos en relación con los más de 600,000 casos que son que están en el caso DACA. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, nos hemos reunido en principio por parte del secretario Videgaray con el entonces secretario de Homeland Security Kelly para hacerle ver lo que estaba sucediendo con algunos de estos casos, y me parece que eso mitigó bastante, sin lugar a dudas, el que no siguieran con esos procedimientos de casos tan injustos, diría yo, de pretendidas deportaciones de muchachos que estaban cubiertos bajo la protección del programa DACA. Gracias, embajador. Ahora tiene la palabra Silvia Garduño, del periódico Reforma. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes. Tengo un par de preguntas. La primera... Bueno, pues así, el mensaje del subsecretario para América del Norte, Carlos Manuel de Sada Solana, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues fijando el posicionamiento del gobierno mexicano, esto en relación al término del programa DACA en Estados Unidos.